Jesús te habla, la raíz espiritual de tu ansiedad y cómo ser libre hoy. ¿Alguna vez has sentido que te hundes por dentro, pero nadie lo nota por fuera? Como si el mundo siguiera funcionando con normalidad, pero dentro de tu pecho todo estuviera en ruinas silenciosas. Hay una opresión, una inquietud constante, una ansiedad que no se puede explicar, y lo que es peor, has estado tratando de ocultarla. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Jesús está viendo cada detalle que intentas ocultar, incluso a ti mismo? ¿Que Él te está llamando ahora mismo por tu nombre? Esto no es solo un vídeo, es una cita, y quizás sea lo más importante de tu vida. No llegaste aquí por casualidad. Hay algo que el cielo necesita revelarte hoy, y necesitas escucharlo antes de que este dolor te destruya por completo. Respira hondo, sentir, porque si tu corazón está cansado de luchar solo, este mensaje no es solo una palabra, es un rescate. Jesús te habla. Sí, contigo, con esta alma que una vez oró en silencio porque ya no sabía pedir ayuda, con ese corazón que disfraza la desesperación con sonrisas mecánicas, con esta mente ruidosa que pide paz. Y Él está diciendo ahora, no tienes que cargar con esto solo. Quizás nadie se dio cuenta de la profundidad de tu dolor, pero Jesús sí, y Él no solo lo vio, Él lo sintió. Hay un secreto espiritual que pocos conocen, escondido en las páginas de la palabra, que quedó dejado para momentos como este, y hoy será revelado. Hay una verdad sobre la ansiedad que no te decían ni en las sectas ni en los libros de autoayuda. Una clave espiritual que transforma el miedo en confianza, la angustia en descanso, la desesperación en dirección. Pero tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón ahora, porque cuando Jesús habla, la ansiedad calla. Cuando Él entra, incluso el caos se inclina. Y está a punto de entrar. Aprovecha esta oportunidad. Cada segundo de este vídeo puede ser un paso hacia tu liberación. Pero tengan cuidado, lo que aquí se revelará puede confrontar lo que les enseñaron sobre la fe, el sufrimiento y el silencio de Dios. Y tal vez esto sea exactamente lo que tu corazón ha estado esperando durante tanto tiempo. Quédate conmigo hasta el final, porque Jesús tiene algo preparado para ti, y si te vas temprano, podrías perderte el momento en que Él finalmente respondería esa oración que ya ni siquiera puedes decir en voz alta. Si esta introducción ya ha tocado tu corazón, no ignores lo que está sucediendo en tu interior. Esta inquietud, este calor en el pecho, no es solo emoción. Es el Espíritu Santo testificando que este mensaje es para ti. Jesús te habla. Y cuando Él habla, es imposible irse de la misma manera. Así que antes de continuar, respire profundamente. Cierra los ojos por un momento. Imagina que Jesús se acerca, te mira a los ojos y te dice, estoy aquí, nunca te dejé. Ahora bien, si sientes que esta palabra es una respuesta a algo que llevas cargando desde hace mucho tiempo, escribe en los comentarios con fe y osadía, creo que Jesús me está liberando. No es solo un comentario, es una declaración espiritual, es una posición de fe. ¿Tienes alguna idea de lo que podría pasar si miles de personas declararan esto juntas? Y si este mensaje ya te está confrontando, si has sentido el toque de Dios en algún momento, disfruta este video como un acto de fe. No se trata de números, se trata de llegar a otras almas que se encuentran ahora mismo en el mismo lugar oscuro en el que tú has estado. Tu me gusta podría ser el toque de Jesús en la vida de alguien. Y si aún no te has suscrito al canal, regístrate ahora mismo, porque aquí cada video es un llamado divino, una respuesta de Jesús a los dolores del alma. Suscribirse es más que seguir contenido, es caminar junto con una comunidad de fe y sanación. No mires esto pasivamente.
Sé parte de ello. Prepárate, porque ahora verás historias que no son solo bíblicas, son reflejos de cómo te sientes. Y Jesús os hablará en cada uno de ellos. Era simplemente otra mañana cualquiera. El sol comenzaba a salir, pero dentro de la habitación reinaba la oscuridad, no por las ventanas cerradas, sino por el alma que, aunque estaba despierta, no podía respirar. Incluso antes de levantarse de la cama, su corazón ya latía rápido, garganta bloqueada. El cuerpo está presente, pero el espíritu se ahogó. Fue como despertar en medio de una tormenta invisible. Y por muchas veces que intenté empezar el día con fe, había un peso aplastante que se posaba en mi pecho. Un agarre silencioso que no podía explicarse a nadie, ni siquiera a Dios, porque en el fondo pensaba que Él ya estaría cansado de las mismas oraciones entre lágrimas y sin palabras. Ana cargó con este dolor, un dolor que conoces bien. Ese momento en el que la ansiedad no te deja ni empezar el día, porque ya te ha derrotado antes de que lo intentes. Y si somos sinceros, hay días en los que levantarse de la cama parece un milagro. Ana vivió esto. La Biblia dice: ella estaba amargada de alma, y oró al Señor y lloró mucho. 1 Samuel 1:10. Pero lo que este versículo no describe es lo que estaba sucediendo en su pecho antes de esas lágrimas, la frustración acumulada, comparación con otros, el silencio de Dios que parecía eterno, el vacío de no sentirse visto, ni por los hombres, ni por el cielo. Quizás tú también te hayas sentido así, llorar por dentro y sonreír por fuera, fingiendo estabilidad mientras tu mundo interior se desmorona. A esto se le llama ansiedad sofocante, el que no avisa. Simplemente llega, se instala y comienza a gritar dentro de ti, incluso cuando todo a tu alrededor parece normal. Pero he aquí el detalle que lo cambia todo. Ana no gritó. Ella no pronunció un discurso. Ella simplemente lloró, en silencio. Y sin embargo, Dios escuchó. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder de esto? Incluso cuando tus palabras no salen, incluso cuando no puedes explicar el dolor, Jesús te habla, y Él comprende incluso el gemido ahogado de tu alma. Cuando Ana se arrodilló en el templo, nadie entendió lo que estaba haciendo. Eli, el sacerdote, pensó que estaba borracha. Vio que los labios se movían sin emitir sonido y juzgó. ¿Cuántas veces tu dolor también ha sido malinterpretado? ¿Cuántas veces te han dicho, esto es drama, es falta de fe, es solo una etapa? Pero el cielo no juzga como lo hacen los hombres. El cielo escucha lo que el mundo ignora. Ana derramó su angustia ante Dios y allí, en ese momento sagrado de silenciosa desesperación, sucedió algo sobrenatural. Ella aún no se ha ido con su promesa cumplida. No se fue con el milagro en las manos, pero salió diferente. La Biblia dice que después de esa oración, su rostro ya no estaba triste. 1 Samuel 1:18. La paz vino antes que la respuesta. El descanso llegó antes del cambio visible, porque cuando entregas tu ansiedad a los pies de Jesús, Él cambia el peso por alivio, incluso si nada ha cambiado en el exterior. Y tal vez eso sea lo que más necesitas en este momento. No es una respuesta inmediata, estar respirando de nuevo. Sentir que estás siendo apoyado. Saber que no estás luchando solo. Jesús te habla y Él os dice hoy: he oído hasta vuestros silencios. Lo que más te destruye no es el dolor, es la sensación de que nadie se da cuenta de cuánto te afecta, pero Dios entiende y a Él le importa. No es necesario entenderlo todo ni sentirse fuerte, solo necesitas rendirte, porque a veces la fe más poderosa es la que solo puede llorar en silencio, como Ana, y Jesús está escuchando ese clamor ahora. Si alguna vez has llorado por dentro sin que nadie se dé cuenta, escribe en los comentarios: Jesús me escucha, incluso en silencio. Esto no es solo una frase, es una liberación, es una declaración contra la mentira de que estás solo. Declara ahora: pero
¿Y si te dijera que hay otra historia de alguien que intentó caminar por fe, pero quedó paralizado por el miedo en el camino? Una historia que revela qué sucede cuando la ansiedad intenta hundirnos ante los ojos de Jesús. Prepárate. Lo que verás ahora podría cambiar por completo tu forma de ver el miedo que te frena. Había una voz dentro de él que decía que era posible, pero el viento a su alrededor gritaba lo contrario. Era como si el miedo fuera más fuerte que la fe, más real que la presencia de Jesús. A veces el milagro comienza con un paso y aún así parece imposible salir del lugar. Pedro lo sabía, conoció a Jesús, caminó con él, vio sus milagros. Pero en ese amanecer oscuro, con el barco sacudido por las olas, el corazón fue vencido por un tipo de ansiedad que muchos conocemos bien, la parálisis ante lo desconocido. Un miedo que no solo detiene el cuerpo, sino que ahoga el alma. Jesús caminaba sobre el agua. Sí, sobre el agua, una poderosa imagen de autoridad, dominio, soberanía. Pero incluso ante este escenario sobrenatural, Pedro todavía dudaba. ¿Y cuántas veces dudamos también nosotros, incluso cuando tenemos pruebas de que Jesús está con nosotros? Él dijo, si eres tú, ordena que vaya a ti sobre el agua. Mateo 14:28. Y Jesús respondió con una palabra que lo cambió todo. Ven. Con tan solo una palabra, lo imposible se abrió ante nuestros ojos, y Pedro, impulsado por la fe, se atrevió a bajar de la barca. Un paso, 2 pasos, lo improbable estaba sucediendo, pero de repente el viento sopló con más fuerza, el miedo gritó más fuerte, y Pedro, en lugar de mirar a Jesús, miró a la tormenta, y luego empezó a hundirse. No porque Jesús lo abandonó, sino porque permitió que la ansiedad lo desconectara de la promesa. Oh vosotros de poca fe, ¿por qué dudasteis? Mateo 14:31. Esta pregunta resuena hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo al fracaso hable más que el llamado de Dios? ¿Cuántas veces nos hundimos no por falta de fe, sino por un exceso de control, intentando calcular cada paso, medir cada riesgo, predecir cada viento? La verdad es que, para experimentar el milagro, necesitarás confiar en Jesús más que en tu lógica, más que por tus propios pies. La verdadera fe comienza donde termina el control, y Jesús dice, ven. Incluso si las aguas todavía están turbulentas, incluso si la ansiedad dice que no lo lograrás, incluso si todos los signos parecen contrarios, Él está ahí, extendiendo tu mano, y Él no dejará que te hundas, porque Jesús te habla. Y hoy Él dice, deja de mirar al viento, mírame a mí. La ansiedad nos hace perder el foco, nos hace olvidar quién está a nuestro lado. Pero la mano de Jesús no se acorta, y su ayuda no tarda. Pedro empezó a hundirse, pero no se ahogó. Jesús lo abrazó. Esto lo cambia todo. La pregunta no es si tendrás miedo. Eso es lo que vas a hacer con él. ¿Vas a permitir que te paralice? ¿O vas a entregar esta angustia en manos del único que puede sostenerte incluso en las peores tormentas? Si sientes que ya te has hundido por dentro a causa del miedo, escribe en los comentarios, Jesús, ayúdame a caminar sobre el agua. No es solo una frase, es un grito de fe, es tu espíritu diciendo que aún crees, aunque estés temblando por dentro. No lo escondas, declara ahora, pero eso no es todo. Hay otra historia donde la ansiedad no viene de afuera, sino de adentro, donde el corazón está tan lleno de pensamientos, tareas y preocupaciones que ya no hay lugar para Jesús. Lo que verá a continuación puede revelar el mayor error que cometen muchas personas al intentar hacer todo bien. Prepárate, porque la respuesta que buscas puede estar a los pies de Cristo. Era el amanecer. El mundo dormía, pero en su interior todo gritaba. Afuera no se oía ningún ruido, pero dentro de la mente, los pensamientos se superponían unos a otros. Era como si el silencio de la noche amplificara la ansiedad. La almohada
fue cómplice de las lágrimas que nadie vio, y el techo fue testigo de todas las oraciones tragadas por el miedo. Si has pasado por esto, sabes de lo que estoy hablando. No es solo insomnio, es el alma demasiado despierta para descansar. Es el cuerpo exhausto intentando dormir mientras la mente se empeña en solucionar lo que ya no está a su alcance. David sabía lo que era esto. El salmista guerrero, rey, hombre conforme al corazón de Dios. Él también tenía noches como esta, y una de esas noches escribió: «En mi cama, cuando te recuerdo, y en ti medito durante la vigilia nocturna». Salmo 63, 6. La mañana de David no estuvo llena de distracciones, ni de redes sociales, ni de intentos de escapar del dolor. Estaba lleno de recuerdos de Dios. Tomó su angustia y la convirtió en adoración. Tomó el vacío y lo vertió en oración. Y eso es lo que lo cambia todo. No es que el dolor desaparezca cuando oramos, es que la presencia de Dios se manifiesta incluso en el caos. Lo que David descubrió en ese amanecer solitario es algo de lo que muchos aún no se dan cuenta. A veces, Dios nos despierta en la noche porque es entonces cuando finalmente podemos escuchar. El ruido del día se calla, las voces circundantes se detienen y allí, en la oscuridad, su luz brilla más. Jesús te habla. Y si os despierta al amanecer, no es para castigaros, es para curarte. Es porque hay algo que Él quiere decirte cuando nadie más está mirando. Es porque la verdadera intimidad no ocurre en el escenario, sino en el dormitorio, en la oscuridad, entre lágrimas. David entendió esto. Transformó sus noches más ansiosas en encuentros con lo sagrado. Mientras su mente corría, redirigió sus pensamientos hacia aquellos que eran más grandes que cualquier miedo. Tú también puedes hacer esto. La próxima vez que la ansiedad lo despierte, no luche contra el sueño, luche contra ello en oración. Entrega lo que no controlas, habla lo que nadie escucha, llora lo que has ocultado incluso a ti mismo, porque Dios no duerme. Él os espera en el silencio de la noche para restaurar lo que el ruido del día destruyó. Y quizás este sea el lugar donde más necesitas encontrarlo ahora mismo. David no negó su dolor, la puso ante Dios, y eso no lo debilitó, lo hizo íntimo. No es fuerte el que calla, fuerte es el que sabe dónde colapsar. Si alguna vez has llorado en la oscuridad de una habitación sin saber qué hacer, escribe ahora en los comentarios: «Señor, encuéntrame al amanecer». No es solo una frase, es una petición profunda, una entrega, y quizás esta declaración sea el comienzo de un nuevo tipo de encuentro con Jesús en tu vida. Pero espera, ¿y si te dijera que hasta los más grandes hombres de Dios han querido darse por vencidos? Que incluso aquellos que hacían milagros han sentido la necesidad de desaparecer, de detenerlo todo. Lo que viene a continuación revelará una verdad profunda e incómoda, pero necesaria, sobre la fe que vacila. Y el Dios que nunca se da por vencido con los que están en la cueva. Prepárate para lo que viene ahora. Cambiará todo dentro de ti. Hubo un tiempo en que Él era la voz de Dios entre el pueblo, un profeta que hizo doblar el cielo, que oró y descendió fuego, que enfrentó a reyes y multitudes con valentía. Pero ahora estaba escondido dentro de una cueva, solo, cansado, casi irreconocible. Elías, el hombre que desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ahora pidió la muerte. «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». En Reyes 19:4. Es impactante, ¿no? Cómo alguien tan usado por Dios, tan lleno del Espíritu, pudo llegar a este punto. Pero tal vez la pregunta más profunda sea: ¿qué pasa si este dolor que llevas no es una falta de fe, sino exactamente qué sucede cuando tu alma ya no puede luchar sola? Elías estaba exhausto, no físicamente, sino espiritualmente. Había afrontado una inmensa batalla, la había ganado, pero no había encontrado la paz. Porque hay peleas que ganamos por fuera y seguimos perdiendo por dentro.
se escapó, fue al desierto, se acostó bajo un enebro y pidió morir. No porque no amaba a Dios, sino porque ya no le veía ningún sentido. Este es el dolor de la fe vacilante, no por ausencia de Dios, sino por ausencia de fuerzas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le gritó a Elías? ¿Lo acusó de ser débil? No, Él envió un ángel, no con una profecía, sino con pan y agua. Antes de confrontar, Dios cuida. Antes de corregir, Él restaura. Jesús te habla. Y tal vez lo que quiere decirte ahora es: te entiendo y no te condeno por estar cansado. Dios respeta nuestro dolor. Él sabe que detrás de muchas oraciones hay un corazón cansado de ser fuerte. Y cuando entráis en la cueva, Él no os abandona. Él también entra. Elías volvió a dormir, y otra vez vino el ángel y dijo: levántate y come, porque el camino te será muy largo. 1 Reyes 19:7. Es como si el cielo dijera: aún llegarás lejos, pero primero necesitas que te apoyen. Elías se puso de pie, comió, y fue guiado al monte de Dios. Allí esperaba escuchar a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Pero el Señor vino en un susurro, porque cuando estamos quebrantados, Dios no habla en voz alta, susurra para mostrar que está cerca. Y fue allí, en el silencio de la cueva, donde Elías recibió dirección, sanación y propósito nuevamente. No, la cueva no fue el final, fue el nuevo comienzo. Y tal vez a ti te esté pasando lo mismo. Puede que te sientas derrotado, pero Dios simplemente está sentando las bases para que tu alma pueda algo nuevo. A veces, el mayor acto de fe no es permanecer de pie, sino admitir que estás cansado y dejar que Jesús te sostenga. Si alguna vez te has sentido en una cueva emocional, agotado, sin fuerzas, escribe en los comentarios: Señor, sosténme en mi cansancio. Esta no es una frase cualquiera, es un grito de ayuda, un grito espiritual. Y el cielo escucha cuando un corazón roto se rinde. Escribe con fe. Comparte con alguien que necesite esta palabra, pero eso no es todo. ¿Y si te dijera que hay un dolor aún más cruel, ese que llevas dentro y no desaparece, ni siquiera después de orar? Lo que sigue te mostrará que Dios no siempre quita la aflicción, pero revela un secreto que cambia por completo el peso del dolor. Prepararse, porque lo que se revelará ahora puede hacerte ver tus luchas internas con otros ojos, y eso puede transformarlo todo. El dolor no siempre tiene rostro, y la lucha no siempre es visible desde fuera. A veces, el campo de batalla está en silencio, interno, invisible. Es esa guerra mental que nadie entiende. Es estar rodeado de gente y seguir sintiéndose solo. Pablo conocía esta lucha. Él, que predicó con poder, curó a los enfermos y enfrentó a las multitudes, también llevaba un peso que no podía levantar, una espina, algo que dolía, limitaba, molestaba. Nadie sabe exactamente qué fue. Algunos dicen que fue una enfermedad, otros un dolor emocional, un recuerdo, quizás incluso un trauma. El hecho es que fue algo que le rogó a Dios que eliminara. Y no fue solo una vez, eran tres súplicas intensas de alguien que sabía orar, que tenía fe, que creía en los milagros. Pero la respuesta de Dios fue algo que Pablo nunca había escuchado antes. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 1 Corintios 12:9. Esto lo cambia todo. Dios no dijo yo te libraré. Él dijo te apoyaré. Esto rompe una expectativa que muchos de nosotros tenemos, porque nos enseñaron a creer que la fe es sinónimo de liberación inmediata, que si creemos lo suficiente, el dolor desaparecerá. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Es falta de fe o está sucediendo algo mucho más profundo? Pablo entendió y decidió transformar esa respuesta divina en una declaración de vida. De buena gana, pues, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El aguijón no lo destruyó,
Lo que te destruiría sería intentar llevarlo solo, sin entender el propósito. Jesús no fue indiferente al dolor de Pablo, pero sabía que ese dolor, aunque no deseado, sería la plataforma para algo mucho mayor, la dependencia absoluta, intimidad real, fe madura. A veces Dios no quita la espina porque es a través de ella que uno permanece en el centro de la gracia. Jesús te habla, y tal vez Él esté diciendo ahora, sé cómo te sientes, y estoy aquí, no para quitártelo, por la fuerza, sino para fortalecerte donde nadie pueda ver. La ansiedad que cargas puede ser reflejo de una lucha interna que aún no tiene nombre. Podría ser una espina, un recuerdo que vuelve, un sentimiento que duele, una herida que nadie entiende, pero Dios entiende, y Él no te rechaza por eso. Él no te abandona cuando tu mente te sabotea. Queda, sostiene, abrazos y demuestra con paciencia que no hace falta la perfección para ser utilizado. Necesita entrega. Paulo nunca volvió a ser el mismo después de esa respuesta y, si lo permites, esa misma respuesta puede cambiar la forma en que ves tu dolor. Si sientes que tienes una espina en el alma, algo que nadie ve, escribe en los comentarios, Señor, aunque estoy herido, en ti confío. Esta es una declaración de fe que desafía la lógica, una elección para no rendirse. Comparte este vídeo con alguien que esté luchando en silencio. A veces un toque de verdad puede sanar lo que muchos ignoran, pero eso no es todo. ¿Y si te dijera que el miedo al futuro, esa inseguridad que te consume cada día, tiene respuesta directa de Jesús? Lo que viene a continuación confrontará esta necesidad de control y mostrará que el presente, vivido con fe, puede ser más liberador que cualquier certeza sobre el mañana. Prepárese, porque la próxima revelación tocará uno de los mayores desencadenantes de la ansiedad. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se ha convertido en una prisión? Un lugar donde, por mucho que intentes escapar, los pensamientos dolorosos se repiten como un ciclo sin fin. Es como si hubiera algo dentro de ti que insiste en recordarte tu dolor, tus limitaciones, tu fracaso. Y cuanto más intentas aparentar que todo está bien, más se manifiesta esa espina, justo cuando más necesitas paz. Pablo sabía exactamente lo que era esto. La Biblia no revela detalles sobre qué era ese aguijón en la carne, pero lo que importa es lo que causaba. Malestar, debilidad, vulnerabilidad. Y quizás también estás ante algo que no puedes explicar con palabras, pero que te limita, te aflige, te paraliza. Podría ser una ansiedad que no desaparece, una culpa que nos carcome, un dolor emocional que nadie entiende. El apóstol Pablo, el mismo que enfrentó naufragios, cárceles y persecuciones, llegó al punto de pedirle al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Y qué obtuvo a cambio? Algo que cambiaría no solo tu perspectiva, sino todo tu caminar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta frase de Jesús no fue simplemente una negación a la petición de Pablo, fue una revelación, una redefinición de lo que significa ser fuerte. Ser fuerte, según el mundo, no es mostrar fragilidad, pero ser fuerte, según el cielo, es reconocer la debilidad y aún así continuar. Jesús no le quitó a Pablo la espina, pero le dio algo infinitamente mayor: gracia para soportar, presencia para permanecer, fuerza para continuar, aún estando lesionado. Jesús te habla. Y Él dice que no tenemos que fingir que todo está bien. Solo necesitas permitir que mi gracia entre en las zonas donde más escondes tu dolor. La ansiedad no siempre es un signo de incredulidad. A menudo es el alma que clama por alivio, y el alivio no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Jesús en medio de ellos. La espina en la carne de Pablo le recordaba diariamente que necesitaba depender de la gracia. Y esta dependencia lo hizo más humilde, más profundo, más verdadero.
¿Cuántas veces te has sentido menos espiritual porque estabas ansioso? ¿Cuántas veces te has condenado por no poder controlar tu mente? Pablo también experimentó esto. Y la respuesta de Dios fue: es en tu debilidad que mi poder se manifiesta. Esto significa que el lugar donde más sufres puede ser el lugar donde Dios se revelará más. No eres débil por luchar con tu mente, eres humano, y es en este reconocimiento que la gloria de Dios puede manifestarse. Pablo, después de esto, comenzó a jactarse de sus debilidades. Esto no quiere decir que disfrutara del dolor, sino que comprendía su propósito. Hay poder en el proceso, hay presencia en el sufrimiento, hay redención en lo que te hace llorar hoy. Si sientes que hay algo dentro de ti que aún no ha sido sanado, pero ya no quieres ocultarlo, escribe en los comentarios: Señor, aún con espinas sigo confiando. Esto es más que una frase, es una rendición, una declaración que cambia el ambiente espiritual. Escribe con fe y comparte con alguien que también necesita saber que su dolor no es invisible para Dios. Pero eso no es todo. ¿Y si te dijera que el miedo al mañana, esa ansiedad que te paraliza por lo que está por venir, tiene una respuesta directa y poderosa del mismo Jesús? Lo que verán a continuación confronta la raíz del control y la inseguridad y muestra que la libertad reside precisamente en entregar el futuro en manos de quienes ya están allí. Prepárate, porque esta próxima revelación desmantelará el mayor engaño que alimenta la ansiedad, la mentira de que necesitas controlarlo todo. Es curioso cómo muchas veces el silencio de Dios parece más fuerte que cualquier grito del alma. Y es en ese vacío entre el grito y la respuesta donde surgen las tormentas más violentas, aquellas que nadie ve, pero que devastan desde dentro. Quizás estés viviendo exactamente este tipo de tormenta en este momento. Una ansiedad que no se puede explicar, un miedo que no da tregua, una desesperación que no tiene nombre. Y aunque el mundo que te rodea parece en calma, por dentro todo se derrumba. ¿Qué sucede cuando el corazón es el campo de batalla y la guerra no tiene tregua ni final a la vista? Para muchos, este tipo de dolor es invisible, pero para Jesús es una invitación a intervenir con autoridad, porque Jesús te habla, incluso cuando tu mente parece gritar más fuerte que tu fe. La noche cayó sobre el mar de Galilea como un pesado manto, trayendo consigo el tipo de oscuridad que proviene no solo del cielo, sino del alma. Los discípulos estaban en la barca, cruzando las aguas como Jesús había ordenado, y aunque obedecimos, aunque estábamos en el centro de la voluntad de Dios, vino la tormenta. El viento aullaba como si quisiera destrozar los cielos. Las olas se elevaban como muros infranqueables, y ante ese escenario de caos, hasta los pescadores más experimentados entraron en pánico. Pero lo que más dolió no fue el ruido del viento, fue el silencio de Jesús. Él estaba allí, pero estaba dormido. ¿Y cuántas veces te has sentido así? Como si yo me hundiera mientras Dios parece dormir. ¿Es tu fe demasiado pequeña? ¿No oraste lo suficiente? ¿O está sucediendo algo mucho más profundo? ¿Por qué eres tan tímido? ¿Aún no tienes fe? Eso es lo que preguntó Jesús, cuando calmó el viento y el mar, como diciendo: ¿olvidaste quién está contigo en la barca? Y aquí es exactamente donde la verdad corta como una espada. El caos no impide que te hundas. Lo que te hace hundir es cuando dejas de recordar quién está contigo. Porque cuando Jesús habla, hasta la tormenta amaina, y si aún no ha hablado, tal vez sea porque quiere que aprendas a confiar incluso en el silencio. Lo que muchos no se dan cuenta es que la ansiedad, esa tormenta mental que todo lo consume, no siempre es una falta de fe. A veces es simplemente demasiado control. Queremos predecir lo que sucederá, calcular cada paso, evitar cada dolor. Pero Jesús no nos llama a controlar, nos llama a confiar. Y confiar significa entregar el remo, soltar las velas y aceptar que el viento obedece a una sola voz, la suya.
Ya has probado a remar solo, ¿no? ¿Alguna vez has tratado de superar el miedo con fuerza, la angustia con distracción, el pánico con negación? Pero ninguna de estas soluciones calma el alma, porque la verdadera paz no surge del esfuerzo, proviene de la presencia. Ahora imagina la escena. La barca se balancea violentamente, los gritos se mezclan con el rugir de las olas y en medio de todo Jesús se levanta. Con una calma que desafía al caos, extiende su mano y dice: «Quédate quieto, viento», y todo obedece. Silencio, paz. Y los ojos de los discípulos se abrieron, no solo porque vieron el milagro, sino porque finalmente comprendieron quién estaba con ellos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que este mismo Jesús está en tu barca? Y más, que Él no es indiferente a tu dolor. Puede parecer silencioso, pero su presencia es lo que impide su destrucción. Puede llegar el síntose caos, pero no te consume. El miedo puede gritar, pero no te paraliza, porque Jesús está ahí, y donde Él está, lo imposible se dobla. Si esta palabra tocó algo muy dentro de ti, escribe en los comentarios: «Jesús está en mi barca», y declararlo con fe, incluso si las olas aún están altas. Tienes el coraje de reconocer que intentaste calmar el caos con la fuerza de tu brazo. ¿Quién intentó controlar lo que solo Dios puede gobernar? Entonces escribe. Escribe como alguien que cree, no como alguien que siente, porque la fe no depende de la vista, depende de la verdad, y la verdad es que no estás solo. Ahora detente un momento, respira profundamente, imagínate en ese barco, siente el viento, escucha las olas, siente la desesperación. Ahora veamos a Jesús allí, de pie, con mirada firme y voz autoritaria, y Él te mira a ti, no a la tormenta, porque para Él tu alma es más importante que tus circunstancias, y con una sola palabra puede transformar el pánico en paz. Pero hay un detalle que casi nadie nota. La tormenta fue un regalo, porque fue allí donde los discípulos descubrieron algo que las multitudes aún no sabían, que el Maestro de los milagros es también Señor del caos. ¿Realmente crees que Jesús te ha olvidado solo porque aún no ha calmado la tormenta? ¿O está usando este escenario para mostrarte que la verdadera curación comienza cuando cedes el control? Mucha gente dice que la ansiedad es un problema moderno, pero ¿y si te dijera que desde los tiempos bíblicos Dios ya respondió a la desesperación con presencia y al miedo con palabras? Jesús te habla, incluso cuando crees que está dormido, pero eso no es todo. Hay un dolor que muchos esconden con sonrisas y palabras de fe preparadas, pero que roba el sueño y devasta el alma en silencio. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, porque el amanecer puede ser más sagrado de lo que imaginas. Hay dolores que no sangran por fuera, pero hacen sangrar el alma por dentro. Y quizás una de las cosas más difíciles de soportar sea la culpa. Culpabilidad por algo que hicimos o no hicimos. Ese recuerdo que insiste en regresar, siempre en el silencio de la noche o en los momentos de paz que intentamos construir. La culpa es furtiva, porque a diferencia de una herida física que sana con el tiempo, parece querer permanecer abierta, insistiendo en recordar que cometimos errores, que fallamos, que traicionamos lo que era más sagrado en nosotros. La culpa no necesita un juez, porque ella misma nos condena y nos arresta, y cuando se junta con la vergüenza forma un abismo, y en este abismo emocional muchos pierden la esperanza de la reconciliación consigo mismos y con Dios. Pedro, el apóstol, sintió este dolor, un dolor agudo, desgarrador, brutal. El mismo Pedro que vio milagros con sus propios ojos, quien caminó sobre el agua, quien escuchó a Jesús decir: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». La misma persona que juró lealtad hasta la muerte, fue también la que negó conocer a Jesús 3 veces. Y lo más doloroso de todo no fue solo la negación, fue el momento que siguió.
Cuando Jesús, ya siendo llevado para ser crucificado, se vuelve y se encuentra con la mirada de Pedro. Lucas 22, 61, 62, describe este momento con una intensidad que se extiende a lo largo de siglos. Entonces el Señor, volviéndose, miró a Pedro, y Pedro, acordándose de la palabra del Señor, se fue y lloró amargamente. ¿Te imaginas esa mirada? No fue por ira, no fue uno de decepción, fue amor. Un amor que sabía exactamente lo que Pedro llevaría después. Era una mirada que decía, sabía que harías esto, pero aún así te elijo. Y ese amor, en lugar de consolar en ese momento, expuso el defecto. Pedro lloró amargamente, porque el dolor más grande fue no haber negado a Cristo. Fue haberse negado a sí mismo, habiendo fracasado con todo lo que creía que era. El dolor de la culpa destruye la identidad, distorsiona el valor, hace parecer que no hay vuelta atrás. Y tal vez te estés sintiendo así ahora mismo. Quizás hiciste algo que sabes que hirió el corazón de Dios. Quizás prometió algo y no lo cumplió. Quizás te has alejado y hoy sientes que ya no mereces estar cerca de Él. Pero Jesús te habla. No estás descalificado. Vi lo que hiciste y sin embargo todavía te amo, porque el amor de Cristo no está condicionado a nuestro desempeño. Él no nos ama porque somos fieles. Él nos ama porque es fiel. Y Pedro, incluso después de la caída, fue restaurado, no con discursos religiosos, sino con una reunión a la orilla de un lago. Después de la resurrección, Jesús llama a Pedro para hablar y no menciona hacer trampa. No lo acuses, simplemente pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces, una pregunta por cada negación, y con cada respuesta afirmativa, una parte de Pedro fue restaurada. Jesús no necesitaba las respuestas. Pedro era quien necesitaba decirlas. Era como si con cada sí, Señor, tú sabes que te amo, el peso de la culpa se me quitaba de los hombros. Este es el poder del amor de Dios. Él no ignora nuestros errores, pero tampoco nos define por ellos. Él nos confronta, nos sana y nos envía de nuevo. Pedro, el que lo negó, fue también quien, días después, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie ante una multitud y predicó con valentía, llevando a miles a Cristo. La culpa intentó matarlo por dentro, pero la gracia lo resucitó por completo. Y esto es lo que te puede pasar a ti. No importa lo lejos que hayas llegado, lo pesado que lleves, Jesús no se ha rendido contigo. Te mira con la misma mirada que le dio a Pedro, una mirada que ve más allá del error. Eso ve el propósito, una mirada que no condena, sino que restaura, quien no acusa, sino que llama por su nombre. El mundo puede decir que no mereces una segunda oportunidad, pero Jesús, Él siempre ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo, porque Él conoce tu corazón, tu dolor, tu lucha. Vio el momento en que caíste, pero también ve el momento en el que decides levantarte. ¿Realmente crees que ya has fallado demasiado para ser restaurado? ¿O es hora de que te levantes y escribas un nuevo capítulo en tu historia? Comenta ahora, Jesús me restaura, pero hay algo aún más profundo por revelar, algo que muchos ignoran. ¿Y si el sentimiento de ser olvidado es, de hecho, el grito que precede al milagro? Porque lo que viene después podría cambiar tu vida para siempre. Pero ¿qué pasa cuando el dolor no es causado por un error que cometimos, sino simplemente por ser ignorados, olvidados, como si nuestra existencia no tuviera importancia? No hay herida más silenciosa que la de sentir que nadie nos ve, y peor, que ni a Dios le importa. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has tenido la sensación de que todos avanzan en la vida, logrando, ganando, mientras tú permaneces ahí, estancado, como si estuvieras atrapado en una espera interminable? Es un dolor profundo, una espera asfixiante,
Y eso es exactamente lo que vivió un hombre durante 38 años. 38 años esperando un milagro. 38 años en un lugar donde ocurrieron milagros, pero nunca para él. Este hombre se encontraba junto al estanque de Betesda, lugar donde, según la tradición, las aguas se movían esporádicamente y el primero que entraba en ellas sanaba. Pero ese hombre quedó paralizado. Y cada vez que el agua se movía, alguien llegaba primero. Siempre hubo alguien más rápido, más fuerte y con más ayuda. Ni siquiera lo intentó más. La esperanza había sido reemplazada por la rutina. Esperaba un milagro, pero ya no creía realmente que llegaría. Juan 5:6 dice que Jesús, al verlo tendido allí, y sabiendo que llevaba allí mucho tiempo, le preguntó, ¿quieres ser sanado? Esta pregunta parece cruel, ¿no? Es obvio que lo quería. Pero Jesús no estaba preguntando sobre lógica. Estaba hurgando en el alma, porque a veces el dolor de la espera genera una acomodación en el sufrimiento. Y empezamos a acostumbrarnos al lugar donde estamos, aunque sea un lugar de dolor. Jesús sabía esto. Sabía que aquel hombre necesitaba, antes de ser curado por fuera, ser despertado por dentro. De ahí la pregunta, ¿aún lo quieres? No se trata de la fe de otras personas, no se trata del movimiento del agua, se trata de su corazón, sobre tus ganas de levantarte, de cuánta esperanza aún se esconde detrás de toda la frustración. Y el hombre responde, no con fe, sino con dolor. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Mientras voy, otro desciende antes que yo. Él no responde sí. Solo revela su soledad, tu sensación de invisibilidad, su historia de estar siempre segundo, siempre el que casi lo logra. Y Jesús lo interrumpe. Levántate, toma tu camilla y anda. Y se levanta, sin necesidad de agua, ayuda, ni movimientos sobrenaturales visibles. Jesús lo sanó allí, con 1910, una palabra. Porque el milagro no fue en las aguas, fue en la presencia. El hombre que nadie vio fue visto por el Salvador. Y más aún, fue llamado por su nombre, fue tocado por compasión, fue enaltecido con autoridad. Esto revela algo tremendo. Quizá incluso te sientas olvidado, pero Jesús nunca pasó a tu lado sin notarte. Es posible que haya estado esperando años por una respuesta, por un cambio, por un nuevo comienzo. Pero nada está fuera del radar de Dios, ni tu dolor ni tu demora. Él te ve donde nadie más te ve, y es en ese preciso momento que Él se acerca y pregunta, ¿aún lo quieres? Quizás creas que tu tiempo ha pasado, que se perdió la oportunidad, que otros llegaron antes, pero Jesús te habla, tu turno no depende de la cola, depende de la fe. No se trata de mérito, se trata de misericordia. Se trata de gracia. El hombre en el estanque de Betesda no tuvo que luchar por el espacio ni justificarse. Solo necesitaba responder. Y eso lo cambia todo, porque incluso cuando crees que no pasa nada, Jesús ya viene a tu encuentro. Ahora detente y reflexiona. ¿Realmente crees que has sido olvidado por Dios? ¿O es momento de levantarte y reconocer que Él todavía te está llamando? Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, Jesús me ve. Y si crees que nadie entiende tu dolor, prepárate. Lo que viene a continuación te revelará que hasta el sufrimiento más invisible lo siente aquel que te conoce completamente. Y cuando el sufrimiento no es escandaloso, cuando el dolor no grita, sino que insiste todos los días. Hay heridas que no sangran por los ojos, sino que desgarran por dentro. Algunas personas enfrentan un dolor tan constante, tan crónico, que han aprendido a ocultarlo. Sonríen por fuera mientras se desmoronan por dentro. ¿Conoces a alguien así? O tal vez ese alguien eres tú. Una de las historias más sorprendentes sobre esto se encuentra en Marcos 5. Una mujer había sufrido durante 12 años un problema de flujo de sangre. Esto, de por sí, ya es agotador, físicamente agotador.
pero ve más allá de la superficie. En aquella época, una mujer con este tipo de problema era considerada impura. No podía tocar a nadie. No se podía tocar. Era invisible para la sociedad. No deseado, descalificado, marginada no por algo que hizo, sino por algo que sufrió. Y eso lo cambia todo. Fue un dolor físico, pero se convirtió en un dolor social, emocional y espiritual. Ella lo intentó todo. La Biblia dice que gastó todo lo que tenía en médicos y no mejoró. Al contrario, empeoró. Y aquí está la primera gran verdad. A veces, el intento desesperado de resolver las cosas por tu cuenta solo profundiza aún más el vacío. Hasta que un día escuchó acerca de Jesús y algo se iluminó dentro de ella, algo que ni siquiera el dolor podría borrar. Fe, pero no una fe performativa, llena de palabras. Fue una fe silenciosa pero feroz. Ella se dijo a sí misma, si tan solo toco su ropa, seré sanada. Sin audiencia, sin discurso, no presentarse, solo un toque. Ella no quería atención, no quería hacer una escena. Ella solo quería ser curada. Y en medio de la multitud, ella se acerca, oculto. Seguro que no podría ser vista. Eso no se pudo notar. Eso no sería aceptado. Pero Jesús sintió algo. Justo cuando ella tocó su manto, él se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Después de todo, había una multitud presionando a Jesús por todos lados. Pero él insistió, alguien me tocó porque me ha salido poder. Hay una diferencia brutal entre quienes tocan por curiosidad y quienes tocan con fe. Jesús lo sintió, y cuando la mujer, temblando, se adelantó, tal vez esperando ser reprendida, él la sorprende. Él la llama hija, una palabra poderosa, porque ella no era solo una mujer enferma, ella era una hija amada, y él declara, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento. Y aquí está, la parte más conmovedora. Jesús no solo sanó su cuerpo, recuperó su identidad, porque hay dolores que van más allá de la carne. Son dolores de rechazo, de abandono, de no pertenencia. Y Jesús no puede soportar ver a una hija sufrir en silencio. Quizás hoy te sientas así, llevando un dolor que nadie ve. Ser fuerte por todos, pero sentirme roto por dentro. Ir a la iglesia, trabajar, sonreír, pero con el alma cansada de luchar. Sepan esto, Jesús siente el toque de su dolor, incluso si no dicen nada. Él detiene todo por ti. Atraviesa multitudes para escuchar lo que nadie más oye, el grito de su alma. Y Él quiere llamarte hija, de hijo. Quiere restaurar lo que le fue robado de su identidad a través del dolor prolongado. Quizás pienses, pero ha pasado tanto, a tiempo. ¿Aún hay alguna manera? Él tiene. ¿Por qué Jesús te habla? Si tienes el coraje de tocarme con la fe, aunque esté oculta, lo detendré todo por ti. Él no te expondrá. Él te dará la bienvenida. Él te levantará. Él dirá, vete en paz, no solo curado, pero entero, restaurado. Y no se trata solo del pasado de la mujer del flujo sanguíneo. Esto se trata de ti, ahora. Se trata de tu dolor, tu silencio, tu fe, por pequeña que sea, incluso agotada. Se trata de la certeza de que Él todavía responde a los toques que vienen de lo más profundo del alma. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta ahora, Jesús es mi fuerza, y haga clic en me gusta como un acto de fe. Tus semejantes pueden ser el instrumento de Dios para llegar a otras vidas. Y si crees que tu dolor no tiene valor porque nadie lo ve, prepárate. Lo que viene demostrará que aun cuando grites en silencio, Dios está escribiendo una respuesta invisible, pero poderosa. Hay gritos que no salen de la boca, sino que reverberan dentro del alma. Estos son los gemidos que nadie escucha, pero que resuenan como un trueno dentro del pecho. Hay momentos en los que no sabes exactamente lo que sientes, solo sabes que duele,
No es una tristeza común, no es un miedo específico, es una desesperación difusa que parece no tener fin. Miras a tu alrededor y todo parece estar en su lugar, pero dentro de ti todo está roto, y en esos momentos el alma grita, sin sonido, sin habla, solo un grito silencioso esperando ser escuchado. Esta es exactamente la atmósfera del Salmo 42. David escribe, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía lo alabaré. Aquí no está hablando con nadie más, está hablando solo, con tu alma. Está tratando de calmar un corazón en conflicto. David era rey, guerrero, poeta, pero también era humano. Sentí miedo, dolor, angustia, y en este salmo no intenta ocultarlo. Se desnuda de su posición y revela al hombre detrás de la corona, un hombre que extraña la presencia de Dios, que llora día y noche, que recuerda los tiempos en los que era feliz con los servicios, con la adoración, pero ahora se siente lejos de todo eso. Lo que hace que este salmo sea tan poderoso es que muestra que no es pecado sentirse mal. Un pecado es perder la esperanza. En Dios, David reconoce su dolor, pero no cede ante él. Él le habla a tu alma como si la tomara de la mano y te dijera, cálmate, pasará, seguiremos alabando, seguiremos sonriendo. Y esta esperanza no es ingenua, no es una positividad superficial. Es una fe arraigada en un Dios que no nos abandona. Quizás estés viviendo este tipo de crisis. Nada externo es tan grave, pero por dentro parece que todo se desmorona. Has cumplido tus compromisos, pero con el corazón apesadumbrado. Incluso rezas, pero sientes que estás hablando contigo mismo. Te encanta, pero te sientes distante. Esos días el alma grita. Y en estos días Jesús responde, ¿por qué Jesús te habla? Escucha lo que otros se pierden. Él responde al silencio de tu alma. Y si David, con toda su intimidad con Dios, pasó por este valle, ¿quiénes no somos nosotros para afrontar momentos como este? La diferencia es lo que hacemos cuando el alma cae. Hay quienes se dan por vencidos, hay quienes se alejan, pero también hay quienes, como David, insisten. Insiste en recordar la fidelidad de Dios. Insista en declarar, aún así lo alabaré. Y aquí hay un poderoso secreto. No es la ausencia de dolor lo que prueba la fe, es la capacidad de alabar, incluso cuando todo en ti te pide que pares. Y eso es lo que transforma, eso es lo que cura. Porque cuando declaras esperanza en medio del caos, el cielo se mueve a tu favor. Jesús no ignora tu grito interior. Él conoce las profundidades de tu alma y Él está contigo en este valle. Quizás hoy necesites dejar todo y hacer como David. Habla con tu propia alma, no para juzgarla, pero para recordarle de dónde viene su esperanza. Habla contigo mismo. Di, oye, alma, recuerda quién es tu Dios. Diga, seguiremos alabando, incluso si los ojos están llenos de lágrimas, incluso si el cuerpo está cansado, incluso si el corazón está afligido. Tu fe no necesita ser ruidosa, solo necesita estar vivo. Y la fe viva se renueva incluso en medio de la desesperación. Respira profundamente. Permítete sentir este mensaje. Cierra los ojos por un momento e imagina a Jesús diciéndote, te escucho. Incluso cuando nadie más te entiende, yo te entiendo. Incluso cuando tu voz falla, tu corazón me habla. Y eso es suficiente. Se cura. Esto se transforma. Si esta palabra le habló a tu alma, comenta ahora, aún lo alabaré, y desafíe a alguien que esté experimentando este grito silencioso a escuchar este mensaje. Comparte este vídeo con alguien que necesite esta palabra como tú. Pero espera, lo que viene a continuación enfrentará una de las mentiras más peligrosas que muchos cristianos creen. La idea de que esperar sin ver resultados es una pérdida de tiempo. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar a continuación
podría curar una frustración que ni siquiera sabías que llevabas. Hay un dolor que parece no hacer ruido, pero que grita dentro de tu pecho. Es el dolor de la espera. Esperar, sin saber cuándo o si sucederá algo. Esta espera silenciosa erosiona la fe, socava la confianza y poco a poco erosiona la esperanza. Y peor que esperar mucho tiempo por algo, es esperar sin ver ninguna señal de que la promesa se cumplirá. Quizás esto sea exactamente lo que te está pasando ahora mismo. Tú oraste, confiaste, tú creíste, pero pasó el tiempo y nada cambió. Sin avances, sin respuestas claras, solo silencio, solo espera, simplemente cansado. Y es precisamente en este escenario donde la historia de Abraham se vuelve tan necesaria. Imaginemos a un hombre mayor, de edad avanzada, con grandes promesas en las manos, pero sin nada concreto en los ojos. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham: «Mira hacia los cielos y cuenta las estrellas, si puedes, y así será tu descendencia». Y la respuesta de Abraham fue simple pero poderosa. Y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Él creyó, incluso sin haber visto a un solo niño, incluso sin tener un útero fértil cerca, incluso frente a todas las imposibilidades. Él creyó. Ahora detente y piensa, ¿qué pasa si el mayor signo de tu fe no es la intensidad con la que oras, sino la perseverancia con la que esperas? Abraham no recibió la promesa de inmediato, no fue rápido, fueron años, décadas, y durante ese tiempo enfrentó incertidumbre, dudas y hasta decisiones apresuradas. Intentó resolverlo solo, generando a Ismael, porque el dolor de la espera lo confundía. ¿Puedes identificarte con esto? Ese sentimiento de que Dios se está demorando demasiado y que tal vez necesitas darle un poco de ayuda. Pero esta ayuda fuera del tiempo de Dios siempre genera consecuencias. Aún así, Dios no se dio por vencido con Abraham, y Él no se rendirá contigo. Jesús te habla incluso cuando crees que estás hablando contigo mismo. Lo que necesitas entender es que el silencio de Dios no es negación, es preparación. El tiempo de espera es un tiempo de pulido, donde se forja tu fe, se prueba tu confianza y se forma tu madurez. Y muchas veces el milagro no llega mientras lloras, viene cuando te quedas. Sigue creyendo, incluso sin ver. Sigue amándolo, incluso sin sentirlo. Sigue esperando, aunque está cansado. La fe que mueve el corazón de Dios no es solo la que no cree, sino la que persiste. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás tu mayor prueba de fe sea seguir creyendo sin ninguna evidencia? ¿Que tal vez tu confianza esté siendo entrenada para cosas mayores? Porque aquellos que han aprendido a esperar sin ver están dispuestos a hacer promesas que nadie más cumpliría. Podría ser que lo que usted llama la demora de Dios no sea en realidad la protección de Dios, porque cuando el Señor retrasa algo es porque está adelantando algo dentro de vosotros. Y eso lo cambia todo. Así que hoy, si estás en este tiempo de silencio, si nada tiene sentido, si sientes que tu fe se está acabando, no te rindas. No cambies su promesa por un alivio momentáneo. No cambies el Isaac que Dios prometió por un Ismael improvisado. Confianza. Mira al cielo como Abraham, cuenta las estrellas, recuerda la grandeza del Dios que prometió y dile a tu alma, todavía creo. ¿Por qué no es la velocidad de la respuesta lo que valida tu fe, sino la profundidad de tu espera? Y cuando Dios cumple lo que prometió, no solo cumple, sorprende. Si esta palabra confrontó tus expectativas, comenta ahora, sigo creyendo. Y envía este vídeo a alguien que ya haya pensado en renunciar a su promesa. Tú podrías ser la respuesta que ella le pide a Dios. Pero eso no es todo. Algo aún más profundo está a punto de revelarse. ¿Qué pasaría si te dijera que la mentira más grande que creen muchos cristianos es que necesitan parecer fuertes todo el tiempo?
Lo que viene después puede deconstruir esta prisión emocional que te impide ser verdaderamente curado. Cuando la espera se prolonga, el alma se cansa. Pero cuando la presión por parecer fuerte no cesa, lo que se agota es todo el interior. Si en el bloque anterior ahondamos en el dolor de esperar sin ver nada, ahora toca tocar un dolor que muchos esconden con una sonrisa. La vergüenza de sentirse débil, mostrarse frágil. ¿Cuántas veces te has sentido aplastado por la obligación de lucir bien, incluso cuando estabas destrozado por dentro? ¿Cuántas veces has orado pidiendo ayuda, pero te has sentido culpable por necesitarla? Hay una presión silenciosa dentro de la iglesia, en las familias, en las relaciones, para ser siempre el pilar, la referencia, quien lo lleva todo. Pero ¿qué pasa cuando la persona que lleva todo empieza a desmoronarse por dentro? Por eso la experiencia de Pablo nos habla tan fuerte en este momento. En 2 Corintios 12:10 escribe: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este no es solo un hermoso versículo, es una clave espiritual para cualquiera que esté siendo asfixiado por una exigencia de fortaleza que ni siquiera Dios te ha puesto. Pablo revela que había recibido un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba y lo hacía sentir limitado. Clamó a Dios 3 veces pidiéndole que lo quitara. ¿Pero qué respondió Dios? «Te basta mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Esta respuesta de Dios rompe todo el orgullo espiritual que dice que debemos estar siempre en nuestro mejor nivel para ser usados por Él. La gracia de Dios no necesita tu actuación, solo tu entrega. Y eso es liberador. Porque tal vez creciste escuchando que los verdaderos cristianos no lloran, no se debilitan, no dudan. Pero Jesús te habla ahora para recordarte, su fragilidad no asusta al cielo. Dios no se siente repelido por tu dolor, Él se siente atraído por él. La presencia de Dios no depende de tus fuerzas, sino de tu sinceridad. Incluso puedes intentar engañar a la gente con una cobertura de estabilidad, pero Dios solo actúa donde hay verdad. Quizás estás intentando ocultar tu cansancio porque tienes miedo de decepcionarte, miedo a que alguien piense que tu fe es pequeña o que tus emociones son débiles. Pero presta atención, ¿quién te enseñó que ser débil es vergonzoso? ¿Será que no fue el orgullo ni el espíritu? Porque cuando Pablo dice que se gloriaba en sus debilidades, estaba diciendo: no necesito parecer fuerte, porque Él es quien me sostiene. Hay una fuerza sobrenatural que solo se activa cuando te permites ser vulnerable ante Dios. La debilidad no te descalifica, te posiciona para ser fortalecido. Imagínate por cuántas personas has aconsejado, ayudado, orado, y ahora eres tú quien está cansado. Y luego viene la culpa. ¿Cómo puedo ayudar a los demás si ni siquiera puedo ponerme de pie? Pero escucha, el mismo Dios que te usó en la cima del monte es el Dios que te restaura en el valle. El Dios que hizo milagros a través de ti también hace milagros en ti. No es necesario que usted tenga esta apariencia de estabilidad solo. Puedes descansar, puedes confesar, puedes llorar, y eso no te hace menos espiritual, te hace más humano. Y es en este lugar de la humanidad donde la gracia de Dios desciende como un bálsamo. ¿Sabes qué es lo más impresionante de la historia de Pablo? Porque, aún con la espina, siguió adelante. No abandonó el ministerio, no se escondió, no esperó a que estuviera perfecto para usarlo. Simplemente confiaba en que si la gracia era suficiente, entonces era suficiente. Esta es una fe madura, fe que entiende que Dios no necesita actores, sino corazones quebrantados. Fe que sabe que Jesús no exige máscaras, sino verdad. Fe que puede ser herida y seguir en pie, no por sí misma, sino por la fuerza de lo alto. Sí, esta palabra te liberó de la prisión de la apariencia. Comenta ahora: elijo ser débil en la gracia. Sea honesto con Dios.
Comparte esta verdad con alguien que está agotado por intentar parecer fuerte todo el tiempo. Alguien necesita saber que no estás solo en este peso, pero espera. Lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. Porque si crees que necesitas estar en paz para experimentar la presencia de Dios, la siguiente historia te demostrará que estás equivocado. Incluso en medio de las piedras, las acusaciones y la injusticia, hay una gloria que nadie puede borrar. Aunque la espera ha sido larga y la fe parece haber sido llevada al límite en el último bloque, hay otro dolor, silencioso y abrumador, que muchos enfrentan, pero pocos saben expresar: el dolor de ser agraviados. La herida que no sangra por fuera, pero que desgarra por dentro. Y es ahí donde la historia de Estevno surge como un grito del cielo para cualquiera que alguna vez haya sido acusado injustamente, atacado sin motivo o juzgado por algo que ni siquiera hizo. El dolor de ser bombardeado con palabras, rechazado por posiciones que elegiste mantener, perseguido por seguir lo correcto. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Fue un momento en el que el mundo parecía desmoronarse en torno a Estevno, un hombre lleno del Espíritu Santo que solo quiso servir, amar y anunciar la verdad. Pero a pesar de ser fiel, fue odiado. Las piedras que lo golpearon en el cuerpo fueron solo un reflejo del odio que ya había herido su alma. Y cuando todo parecía un final cruel, fue allí, exactamente en el peor momento, cuando ocurrió la mayor revelación de su vida. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. ¿Cómo puede alguien ser asesinado injustamente y aún así ver el cielo? Ahora, detente un momento e imagínate allí, en medio de ataques, injusticias, miradas de desprecio, palabras duras que resuenan en el pecho, silencios que duelen más que los gritos, juicios que nunca permitieron explicaciones. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has intentado hacer lo correcto y aún te han acusado de estar equivocado? Este es el dolor de muchos hoy. Personas que perdieron espacio, familia, amistades, dignidad, todo porque se mantuvieron firmes en algo que nadie más valoraba. Personas que, como Estevno, fueron aplastadas por un sistema que odia la verdad. Pero lo que hace que su historia sea tan poderosa es lo que sucede en su momento más oscuro. Mientras los hombres lo apedreaban, Jesús se levantó. El cielo se abrió. Lo que era invisible a los ojos humanos se volvió gloriosamente claro para Stephen. Y eso lo cambia todo. Esto dice que incluso cuando el mundo entero se levante contra ti, si mantienes tus ojos fijos en Jesús, verás el cielo abierto, veréis al Hijo del Hombre defendiéndoos. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual que pocos ven, porque prefieren escapar del sufrimiento antes que encontrar a Dios en medio de él. El hecho de que estés sufriendo es porque estás equivocado o porque estás en el camino correcto. Esta pregunta puede poner tu mundo patas arriba y tal vez necesites hacer precisamente eso ahora, darle la vuelta a tu comprensión. ¿Quién dijo que ser fiel garantiza la ausencia de sufrimiento? ¿Quién enseñó que tener razón nos salva de las piedras? Jesús te habla ahora. Es en el dolor donde más te pareces a Él. Es en el ataque donde el cielo se manifiesta más. Es en la injusticia donde aparece la gloria. Pero la mayoría prefiere correr antes de que se abra el cielo. Quizás incluso te estés preguntando, ¿pero por qué Dios permite que esto me pase a mí? Y tal vez esa pregunta nunca haya sido respondida con claridad. Pero miremos de nuevo. A Estevno no vio el cielo después del dolor, pero durante. No se libró de las piedras, pero lo abrazó una visión que el mundo nunca podría borrar. Hay una gloria a la que solo se accede en el valle más oscuro, y si quieres vivir esto, tendrás que quedarte. Será necesario que permanezca. Tendrás que negarte a correr cuando el dolor llame a la puerta, porque puede ser que sea en el momento exacto en el que todo parece desmoronarse.
que el cielo empiece a abrirse. Puedes ver cómo algunos de los dolores más grandes de tu vida pueden en realidad ser puertas de entrada a experiencias espirituales que nunca habrías tenido sin ellos. Es hora de repensar lo que llamamos derrota. Porque si la muerte de Esteban fue un final, fue el final más glorioso de la historia. Pero tal vez no fue el final. Quizás fue el comienzo de una generación que, al ver a alguien sufrir el dolor con la mirada fija en el cielo, decidió creer. Quién sabe, alguien que te está mirando ahora puede ser alcanzado por el cielo a través de tu forma de resistir las piedras que te arrojan. Si alguna vez te han hecho daño y aún así permaneciste fiel, comenta ahora: elijo el cielo abierto. Este comentario no es solo una frase, es una declaración, una guerra espiritual, un grito del alma que dice que eliges ver lo invisible, incluso cuando todo lo que te rodea se desmorona. Elige el cielo, aunque te cueste aplausos, aceptación o consuelo. El cielo no se abre para quienes se esconden. El cielo se abre para quienes resisten, incluso de rodillas. Pero eso no es todo, porque hay otro dolor que muchos cargan en silencio: el miedo a volver a confiar. Después de tanta decepción, es posible volver a creer. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees. Parte superior del formulario a veces. Incluso después de sentir la presencia de Dios en otros momentos, llega ese vacío repentino, una especie de silencio interno que parece tragarse toda la fe que alguna vez tuviste. El bloque anterior habló de cómo la presencia de Dios puede sostenernos aún en medio del dolor más violento. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se tambalea es nuestra capacidad de creer? Cuando la duda se mezcla con viejas heridas, decepciones, pasadas e incluso traumas que nadie vio. Aquí es donde entramos en uno de los dolores más profundos: el miedo a volver a confiar. Porque quien ha sido herido por la vida, por personas e incluso por promesas que parecían incumplidas, lleva un corazón que duda. Y es precisamente en esta vacilación donde entra Jesús con su voz suave pero firme. Porque Jesús te habla incluso cuando tu fe está rota por dentro. La escena comienza después de la resurrección. Los discípulos ya habían visto a Jesús, ya lo habían dicho. Pero Tomás, él no estaba con ellos el momento anterior, se perdió la manifestación. Y entonces la duda ganó espacio. Él dice con dolor y tal vez algo de amargura: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no le creeré. Juan 20:25. Esto no es solo una solicitud de prueba, es un grito de seguridad. Es la voz de alguien que ya no quiere decepcionarse, que no soporta creer en algo que podría volver a desmoronarse. ¿Y cuántos hoy están experimentando exactamente esto? Personas que han orado y no han visto respuesta, quien ya esperó y se frustró, quien ya se entregó y fue traicionado, que quiere creer, pero tiene miedo de volver a salir lastimado. Porque la duda muchas veces nace del trauma, no de la rebelión. Es un mecanismo de protección para quienes han resultado gravemente heridos. Lo más sorprendente es que Jesús no rechaza a Tomás. Podría haber dicho: no confías en mí, mantente al margen. Pero 8 días después, Jesús aparece nuevamente y hace algo absolutamente conmovedor. Se vuelve directamente hacia Tomás. Él no juzga. No seas irónico, no condenes, simplemente dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Jesús se rebaja al nivel del dolor de Tomás, entra en el lenguaje de su inseguridad, se deja tocar precisamente en sus marcas. Es como decir: tu duda no me ofende, estoy aquí para curarla. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa? Que Jesús no huya de vuestra fragilidad, no se da vuelta cuando le preguntas.
Él no te cancela por dudar. Él viene a verte de todos modos. Se presenta con amor incluso a aquellos que están destrozados por dentro. Y esto deconstruye una de las mayores mentiras religiosas que muchos han escuchado, que dudar es pecado, que tener miedo es señal de poca fe, que cuestionar te separa de Dios. No, lo que te separa de Dios es intentar fingir una fe que no sientes. Lo que te acerca a Jesús es ser sincero, aunque sea con lágrimas en los ojos y una fe temblorosa en el alma. Ahora dime, ¿realmente tu duda es falta de fe? ¿O es el resultado de un alma cansada de promesas incumplidas? ¿Cuántas personas se han alejado de Dios porque les dijeron que sus preguntas estaban equivocadas? ¿Cuántas heridas se escondían detrás de máscaras religiosas? Tomé no usó mascarilla. Él expuso, dijo la verdad, y entonces Jesús fue hacia él. Porque Jesús te habla, incluso cuando lo único que tienes para ofrecer es, no puedo creer como antes. Y al hacerlo, Él no solo fortalece tu fe, Él te sana desde dentro. Toca las marcas que te hicieron no creer. Si esta palabra te confrontó, si alguna vez tuviste miedo de volver a confiar en Dios, si te avergonzaste de tus dudas o escuchaste que tu fe era demasiado débil, comenta ahora, Jesús, todavía quiero creer. Este comentario no es solo una frase, es un paso de fe, un gesto de rendición, un grito silencioso que Jesús escuchará como escuchó a Tomás. Y hay algo aún más profundo aquí. Jesús concluye este encuentro diciendo, bienaventurados los que no han visto y han creído. Juan 20:29. Esto no es una reprimenda, es una promesa. Es como si estuviera diciendo, Tomás, estoy aquí ahora, pero habrá otros millones, personas que nunca me verán con sus ojos, pero aún así me encontrarán con su corazón y serán bendecidos. Estás incluido en esa promesa. Eres parte de los que creerán sin ver, no porque sean súper espirituales, sino porque Jesús también se revelará a ellos, a ti, en formas que solo tú entenderás. Quizás en una secta, quizás en una habitación oscura, quizás en un vídeo como este, porque Él sabe dónde encontrarte y Él te habla. El problema de la fe es realmente la duda, ¿o es el miedo a ceder nuevamente? Esta pregunta puede cambiar tu viaje. No tengas miedo de enfrentarla, porque donde hay sinceridad, aparece Jesús. Donde hay un corazón quebrantado, Jesús extiende su mano. No exige perfección, Él solo quiere la verdad. Pero, ¿y si te dijera que hubo una historia donde el dolor emocional fue tan profundo que ni siquiera la propia persona podría explicarlo? ¿Qué pasaría si te mostrara que incluso un gigante de la fe como Job pasó por días en los que el silencio de Dios parecía más pesado que el dolor mismo? Lo que viene después puede transformar la forma en que interpretas los días en los que parece que Dios no responde. El dolor de sentirse ignorado por Dios, la sensación de hablar con el cielo y no obtener respuesta, el silencio que resuena con más fuerza que cualquier grito. ¿Alguna vez has sentido esto? Como si estuviera pidiendo ayuda a gritos y sin embargo todo permaneciera quieto, silencioso, frío. En el bloque anterior hablamos de Tomás y su dificultad para confiar. Pero, ¿qué ocurre cuando la duda no surge de una falta de pruebas, sino de un silencio que parece injustificable? Hoy vamos a profundizar en uno de los dolores más crueles del alma humana, el aparente silencio de Dios en medio de la tormenta. Un dolor que no grita hacia afuera, sino que explota desde adentro, corroyendo la fe de manera lenta, cruel y silenciosa. La historia de hoy trata sobre un hombre que lo perdió todo: familia, salud, poder, apoyo, voluntad de vivir. Pero peor que todo eso, sintió que había perdido la atención de Dios. Su nombre, trabajo. Un hombre íntegro, temeroso del Señor. Pero aunque era justo, entró en un desierto espiritual tan oscuro que su alma casi no encontró motivos para tener esperanza.
Imagínate esto, siempre has intentado caminar por el camino correcto, siempre te has esforzado por ser fiel y de repente todo a tu alrededor empieza a desmoronarse y no solo se derrumba, parece que el cielo cierra las puertas y traba las ventanas. Ninguna respuesta, sin señal, sin voz. La Biblia dice que Job se levantaba temprano en la mañana para interceder incluso por los pecados que sus hijos pudieran haber cometido en silencio. Ese era el grado de celo y miedo que tenía. Y sin embargo, estaba herido en lo más profundo de su ser. Sus hijos murieron, sus posesiones se perdieron, su cuerpo estaba cubierto de llagas, y lo único que quedaba eran voces acusadoras a su alrededor. Algo debes haber hecho muy mal, dijeron. Incluso su esposa, abrumada por la desesperación, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero lo que hace que el dolor de Job sea tan intenso y cercano a nosotros es que no se limitó a cuestionar los acontecimientos que le rodeaban. Cuestionó el silencio de Dios. ¿Por qué te escondes? Fue el grito que resonó en su alma. Quizás este sea también el grito de tu alma hoy. Rezas, ayunas, te entregas, pides perdón, lloras con lágrimas, y lo único que obtienes es silencio, y empiezas a preguntarte, ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Mi dolor no es suficiente? ¿Mi sufrimiento no merece una respuesta? Y aquí está el giro más desconcertante de toda la historia de Job. Dios guardó silencio durante decenas de capítulos, pero nunca dejó de mirar, nunca abandonado, nunca le dio la espalda. El silencio de Dios no era desprecio, era construcción, preparación, profundidad. Fue una prueba que ningún ser humano querría enfrentar, pero reveló una de las más grandes verdades espirituales de la Biblia. Yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42:2. Esta fue la declaración de Job al final de su crisis, cuando Dios finalmente le habló. Y lo más sorprendente es que Dios no respondió todas las preguntas que tenía Job. Dios no explicó el dolor, no justificó el sufrimiento. Él simplemente se reveló, y eso fue suficiente para restaurarlo todo. Puedes creer que incluso cuando Dios guarda silencio, sigue cuidándote. Tu fe depende de explicaciones o de presencia, porque cuando comprendes que Jesús te habla incluso en silencio, algo dentro de ti cambia. La ansiedad ya no necesita dominar tu corazón, porque descubres que el silencio de Dios conlleva propósitos eternos. Pero seamos honestos, es mucho más fácil decirlo que vivirlo. Es en el silencio donde se multiplican las voces internas. Es en silencio que el enemigo intenta respirar mentiras. Es en silencio donde la mente comienza a crear narrativas distorsionadas. Y ahí es donde muchos pierden la fe, no porque Dios los abandonó, sino porque no pudieron soportar el tiempo de espera. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el mayor error que puedes cometer hoy es interpretar el silencio de Dios como rechazo? Hay un secreto escondido en la historia de Job. Incluso en medio del caos, nunca dejó de orar. Incluso en el terreno, permaneció en una posición de rendición. Le arrancó el corazón, sí. Cuestionó, lloró, gritó, pero nunca abandonó su conexión con el cielo. Esto nos enseña que Dios no espera de nosotros una fe fría, religiosa e indolora. Dios acoge a los que lloran. Dios escucha hasta los suspiros del alma. Y cuando sea el momento adecuado, resucita. ¿Con respuestas? No siempre, pero con presencia. Y su presencia sana más que cualquier explicación. Y si estás viviendo en una época como la de Job, donde todo parece oscuro y Dios está en silencio, he aquí una verdad que puede liberar tu alma hoy. El cielo puede estar en silencio, pero el trono todavía está ocupado. Jesús te habla. Él no te ha olvidado. Él solo te está preparando, y cuando Él hable, tu dolor tendrá sentido. Tu historia impactará a otros. Tu fe se volverá inquebrantable. Ahora cuéntame honestamente en los comentarios, ¿alguna vez has vivido en una época en la que Dios parecía estar en silencio?
¿Cómo ha afectado esto tu fe? ¿O todavía crees que el silencio de Dios es el final del camino? Si este mensaje confrontó algo dentro de ti, comenta ahora, incluso en silencio, confío. Porque hay personas que leen los comentarios y buscan exactamente este testimonio de valentía, y tu comentario podría ser la semilla de la fe de alguien. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Una historia que parece sencilla, pero que expone un dolor que muchos ocultan, incluso de Dios. Y cuando escuches lo que sucede a continuación, quizás descubras que tu propio reflejo estaba pidiendo ayuda a gritos hace mucho tiempo. A veces, el dolor más paralizante no es el que provocan los demás, sino el que nace dentro de nosotros, en el silencio. Después de tantos episodios de angustia, sufrimiento y abandono, hay quienes ya ni siquiera pueden verse a sí mismos con dignidad. La imagen que ves en el espejo es la de alguien que no merece ser visto. Una voz dentro del cofre repite una y otra vez: no eres suficiente, eres pequeño, nunca serás como los demás. Y cuando esa herida llega al corazón, incluso moldea la forma en que nos acercamos a Dios. ¿Cómo podemos creer que Jesús realmente nos ve si el mundo nos ha ignorado toda nuestra vida? ¿Cómo podemos confiar en que Él puede amarnos cuando la propia sociedad nos acorrala, nos hace trepar a los árboles para intentar observar de lejos lo que nunca sentimos que merecíamos experimentar de cerca? Zaqueo conocía bien este dolor. Era el jefe de publicanos, pero eso no significaba honor, significaba desprecio. Su propio pueblo lo llamó traidor, alguien que recaudaba impuestos para Roma, enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los demás. Llevaba una imagen pública de un hombre poderoso, pero dentro de él vivía un niño rechazado. Alguien que, aunque lo tenía todo materialmente, sabía que le faltaba todo espiritualmente. Y fue en este vacío, en este grito silencioso del alma, que escuchó hablar de Jesús. Un hombre que miraba a los ojos de los despreciados, quien tocó a los leprosos, que acogió a las mujeres entre lágrimas. Un hombre que vio lo que nadie más vio. Cuando supo que Jesús pasaría por Jericó, Zaqueo tomó una decisión audaz. Corrió delante de la multitud y trepó a un árbol. Sí, un hombre de posición, merodeando como un niño curioso, porque en el fondo él seguía siendo ese chico, un chico que solo quería llamar la atención, ser visto, ser llamado por su nombre. Lucas 19:3-4 dice: Zaqueo intentaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corrió adelante y se subió a un plátano para verlo, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Ahora, detente por un momento y siente esto: un hombre trepando a un árbol, porque pensaba que era demasiado pequeño para ser visto entre la multitud. ¿Cuántas veces has hecho esto también? Te escondiste detrás de máscaras, sonrisas forzadas, muros construidos dentro de tu alma para intentar observar desde lejos lo que parece imposible de lograr. Y luego viene el verso que lo cambia todo, el momento que transforma no solo la historia de Zaqueo, sino la percepción de quién es realmente Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja pronto, que hoy me es necesario quedarme en tu casa. Lucas 19:5. No solo lo vio, Jesús lo llamó por su nombre. En medio de una multitud, en público, levantó la vista y declaró: Te veo y quiero estar contigo. ¿Sabes qué es lo que rompe esto en nuestro interior? La mentira de que Dios solo se junta con los perfectos. La idea distorsionada de que necesitamos resolver nuestros defectos antes de poder acercarnos a Él. Porque en ese momento, Zaqueo era todavía el hombre despreciado, el recaudador de impuestos, el pecador declarado. Pero, aún así, Jesús quería estar con él. ¿Alguna vez has sentido que tu historia te hace demasiado pequeño para ser visto por Dios?
que tus errores, tus traumas e incluso tu apariencia te excluyen de la mirada de Jesús. Así que detente ahora y reflexiona. No es exactamente por eso que Él te llama hoy, porque estás tratando de sobrevivir en lo alto de un árbol emocional y Él quiere descender hasta donde estás y entrar en tu hogar, tu alma, como es hoy. Si esta palabra te habló, comenta ahora: Jesús me ve, incluso si nadie más lo ve. Aunque el mundo solo vea tus defectos, escríbelo como un acto de fe y confrontación contra esta mentira emocional. Pero la historia de Zaqueo no termina con una invitación. Algo aún más profundo sucede después, y lo que Él hace ante Jesús puede transformar la manera en que usted enfrenta su propia vergüenza. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera curación llegó después de que Él realizó una acción sorprendente? La vida está hecha de prisiones invisibles. A veces no son barras de hierro ni celdas frías, sino ciclos que se repiten, emociones que nos asfixian, recuerdos que nos atan como cadenas a los pies. Hay momentos en que el alma grita en silencio pidiendo ayuda, pero nadie la escucha. Y es en este lugar oscuro, donde parece no haber salida, donde Jesús susurra: aquí estoy. Es en esta prisión emocional donde el cielo se mueve y algo extraordinario puede suceder. Y aquí es donde entramos en una de las escenas más impactantes del Nuevo Testamento. Pablo y Silas, azotados, humillados y encerrados en las profundidades de la prisión, y sin embargo, adorando. La escena es casi surrealista. Imaginemos a dos hombres ensangrentados, con la espalda en carne viva, encerrados en un lugar húmedo y fétido, con los pies atrapados en el tronco, sin poder siquiera moverse. Humanamente hablando, cualquiera tendría muchos motivos para murmurar, para desesperar, para cuestionar la ausencia de Dios. Pero Pablo y Silas hicieron lo contrario. A medianoche, cuando el silencio de la cárcel solo lo rompían los gemidos de los demás reclusos, comenzaron a cantar. No fue un lamento, sino una alabanza. No era desesperación, era fe. Y en ese momento la tierra tembló. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Su adoración fue la clave que convirtió el milagro en realidad. Hechos 16:25 dice: cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Los otros presos los escuchaban. Este pasaje no es solo un registro histórico, es un retrato espiritual de algo que muchos de nosotros experimentamos hoy. Quizás estés en una prisión emocional. Quizás te despiertas cada día sintiendo que estás rodeado, que no importa lo que hagas, nada cambia. Las paredes circundantes son invisibles pero reales. Es miedo constante, inseguridad paralizante, tristeza que te vacía, angustia que te consume por dentro. Incluso intentas sonreír, intentas seguirlo, pero se siente como si estuvieras siempre caminando dentro de una celda. Y luego viene la culpa, porque oras, asistes a la iglesia, lees la Biblia, pero no sientes nada, como si Dios te hubiera olvidado en este sótano del alma. Pero realmente lo olvidó. Jesús te habla y quiere que sepas que hay puertas que no se abren con la fuerza, sino con la alabanza. Cadenas que no se rompen con la lucha, sino con la rendición. Cárceles que no se derriban con gritos, sino con adoración. Tal vez tu clamor más fuerte hoy no sea pedir salir del dolor, sino aprender a adorar incluso dentro de él. Y esto no es sencillo. El mundo nos enseñó que necesitamos estar bien para alabar, que la adoración es fruto de la bendición, no del sufrimiento. Pero Pablo y Silas nos muestran lo contrario. Adoraban porque sabían quién era Dios, aun cuando el entorno que los rodeaba gritaba lo contrario. ¿Alguna vez has pensado que tal vez tu liberación no llegará cuando todo mejore, sino cuando cambies tu postura dentro del dolor? ¿Qué pasaría si la prisión no fuera el fin, sino el escenario elegido por Dios para mostrar su poder?
El arresto de Pablo y Silas se convirtió en el escenario de un milagro. El carcelero que los vio se convirtió. Los otros prisioneros escucharon los elogios y también quedaron impactados. Lo que parecía un fracaso era en realidad un propósito. ¿Cuántas veces has pensado que te estaban castigando cuando en realidad te estaban posicionando? Hay cárceles que no son castigos, son plataformas. Pero esto solo se revela cuando decides amarlo en lugar de quejarte. Ahora cierra los ojos por un momento e imagina, si hoy comenzaras a alabar, aunque no lo sintieras, aunque lloraras, aunque estuvieras herido, ¿qué podría pasar a tu alrededor? ¿Qué terremoto espiritual podría causar Dios? ¿Qué cadenas podrían romperse? Tal vez estés esperando que Dios te libere para comenzar a adorarlo. Pero ¿y si es todo lo contrario? ¿Qué pasa si Él está esperando que usted lo adore y luego lo libere? ¿Realmente crees que Dios solo está contigo cuando todo va bien? ¿O puedes ver que incluso dentro de tu prisión, Él sigue siendo Dios? Su silencio no es ausencia, es estrategia. La prisión no es una derrota, es un proceso. Y la clave, quizás, esté en tus labios. ¿Estás dispuesto a adorar en la oscuridad? Si esta palabra le habló al corazón, comente ahora: adoraré incluso en prisión. No esperes para sentirte listo. No esperes a que todo se resuelva. Alabado sea ahora. Declara en los comentarios esta fe que escapa a la lógica y profundiza en la confianza, porque hay puertas que solo se abren para quien alaba antes de ver. Cadenas que solo se rompen para quien canta con el corazón roto. Escribe: adoraré incluso en prisión. Esto no es solo un comentario, es un acto profético, es un grito de fe, es una declaración espiritual. Y si crees que este mensaje puede liberar a alguien más, haz clic en me gusta y compártelo. Tus semejantes pueden ser el instrumento de Dios para romper cadenas en otras vidas. Puedes ser el puente hacia un terremoto espiritual en el alma de alguien. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha sido tocado. No es por casualidad, no es una coincidencia, es su propósito. Es Jesús hablándote directamente a tu corazón y diciendo: ya no tienes que cargar solo con este dolor. La ansiedad, la culpa, el miedo, la inseguridad, todas estas prisiones invisibles que has enfrentado hasta hoy, ya no tienen poder sobre tu vida. Porque cuando escuchaste estas historias, no solo escuchaste sobre personajes bíblicos, sino que te viste a ti mismo en ellos. Y cuando te miraste a ti mismo, te diste cuenta de que la presencia de Dios nunca te abandonó, ni siquiera en los momentos en que el silencio parecía ensordecedor. Jesús te habla, y ahora te invita a dar un paso más: orar, no como un ritual, sino como un grito del alma, un grito sincero, un abrazo espiritual que rompe todas las cadenas. Respira hondo, olvida por un momento todo lo que te oprime, cierra los ojos y permítete sentir, porque lo que sucederá ahora podría sellar una nueva temporada en tu vida. Oremos juntos. No importa dónde estés, ni lo que sientas, Dios está ahí contigo ahora. Y si te lo permites, esta oración será un parteaguas. Señor, en este momento oro por cada persona que ha llegado hasta aquí. Conoces cada corazón, cada lágrima escondida, cada carga que nadie ve. Clamo, Padre, que tu presencia inunde esta vida ahora, que tu amor penetre en las heridas más profundas, que toda cadena emocional, espiritual y mental comience a romperse, ahora en el nombre de Jesús. Señor, donde hay oscuridad, suelta la luz, donde hay miedo, hay paz, donde hay ansiedad, siembra descanso. Que esta persona que ora conmigo sienta ahora tus brazos rodeándolo, como un padre que acoge a un niño quebrantado, pero no lo rechaza, lo sana. Declaro que ninguna prisión del pasado impedirá el futuro que el Señor ya tiene preparado. Que esta vida se llene de tu espíritu, que la mente se renueve, que el corazón sea sanado. Señor, juegue ahora, restaurar, gratis, transformar.
En el nombre de Jesús, amén. Si oraste conmigo, recibe esta palabra. Dios ya comenzó la transformación, y Él no inició algo en ti para abandonarlo en el camino. La paz que tanto buscaste, ahora comienza a brotar dentro de ti, como un río que nadie puede secar. Y si has llegado hasta aquí, es porque el cielo se mueve sobre tu historia. Pero ojo, lo que descubrirás en el vídeo que aparece ahora en pantalla podría cambiar tu vida aún más. Si este mensaje te habló, lo que viene a continuación es la continuación de este proceso de curación. No lo dejes para después. No te vayas sin mirar, porque puede ser exactamente lo que te falta para vivir lo que Dios ya prometió. El viaje ha comenzado, pero el siguiente paso es fundamental. Comenta ahora: llegué hasta el final. Este es un sello de fe, una señal de que no te has rendido, de que algo profundo se ha activado en tu espíritu. Y si este mensaje te tocó, compártala con alguien que necesite escuchar esta verdad. Puede ser el canal de curación en la vida de otra persona. Este vídeo podría ser la ayuda que alguien está esperando en silencio. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No solo para mí, sino para ti. Porque si este contenido te ayudó, imagina lo que pueden hacer otros. Con cada video se puede desbloquear una llave más, puede caer una prisión más. Tu registro es una forma de decir: quiero continuar con este proceso. Es un intercambio de fe, una respuesta a lo que Dios empezó aquí. Es gratitud por lo que ya has recibido. Terminamos con un verso que sella todo lo vivido hasta ahora. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Que esta verdad continúe liberándote día tras día, que nunca más vuelvas a caminar solo, porque Jesús te habla y Él te guiará hasta el final.